¿Preparado para correr entre gigantes? El 12 de septiembre llega una de las grandes citas, Ultramontaña Palentina, en pleno Parque Natural Montaña Palentina. 4 desafíos para todos los niveles, la ultra para los más valientes, el maratón considerado el más bonito del norte de España, el espectacular Trail Fuentes Carrionas, de 20 kilómetros a la sombra del impresionante Pico Espigüete. Y este año, la gran novedad, Star Trail, solo 6 kilómetros para iniciarte en el trail y descubrir la magia de la montaña. Naturaleza salvaje, senderos increíbles y la emoción de correr entre los gigantes de más de 2.000 metros de altitud. Ultramontaña Palentina, 12 de septiembre. Inscripciones abiertas. Las cosas de Héctor. Héctor García Rodicio, las cosas de Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Oye, tengo recuerdos para ti de oyentes de Peñacabarga. Ah, fíjate. No sé si alguien se acercaría a saludarte allí en Petit Comité, pero bueno, que hay varios oyentes, no solo uno, me parece que han sido dos, no, que han escrito al grupo de WhatsApp también al teléfono del programa, incluso también por a través de Instagram. Aprovecho para decir ingrávidos_oficial, que ya sabéis que tenemos nuevo Instagram, a seguirle todos, que necesitamos ayuda. Pues están dando recuerdos. Pues alguna persona sí me lo dijo directamente por allí y no sé si serían estas que han escrito, pero bueno, lo agradezco. Bueno, pues muy bien. ¿Qué tal se dio? Pues muy bien, la verdad. La verdad que muy bien. En mi caso, bueno, para empezar hubo un ambientazo, o sea, vendieron todos los dorsales, nos juntamos 750 personas en las distintas modalidades, hizo un día fantástico, empezó la mañana con algo de niebla, pero después se despejó y bueno, hay vistas eso de toda la vía de Santander, incluso días despejados como el de ayer, incluso se pueden ver los de Europa, nevados, las montañas de los valles pasiegos, una delicia, una maravilla. Y en mi caso no estoy pudiendo apenas entrenar y tampoco hacer trabajos de alta intensidad y sin embargo me pude ir pues tanto como el año pasado, por ejemplo, igualé mi tiempo del año pasado. Bueno, eso es que vas sin expectativas, como diría Juan Carlos Granado, como me pasa a mí, dice, bueno, voy a hacerlo muy mal y luego cuando lo haces mejor que te vas con la sonrisa en la boca. Y homenaje a Borja Fernández también, que vimos ahí al comienzo de la carrera del corredor cántabro internacional. Oye, lo primero que te hago, ¿te sorprendió algo de la entrevista de Kilian Jornet de Ingrávidos? A ver, es que es un medio hostil para Kilian Jornet, diría yo. Me gusta. Porque es que el contraste con otros foros, vamos a decir, es abismal. Y un ejemplo muy a mano y muy evidente es, por ejemplo, uno de los últimos podcasts en los que ha participado, que es de Jack Borg, que fue ciclista profesional, después hubo un lío, no sé si dopaje o no, pero se hizo famoso porque es este hombre que consiguió los COMS, o sea, los récords en los segmentos de Strava de los 3 grandes puertos del Tour de Francia. Uh-huh. O sea, el Alpe d'Huez, sí, el Estelvio, Paso del Estelvio y el tercero no me acuerdo cuál es. Mont Ventoux creo que era, o Tourmalet o Mont Ventoux, yo creo que era, sí. Entonces este hombre tiene un podcast que se llama Cómo convertirse en ciclista profesional, porque es lo que él estuvo intentando y de ahí aquellos récords. Pero bueno, la cuestión es que por ahí pasó Kilian hace poco y estuvieron 2 horas y media hablando, 2 horas y media del tirón. 2 horas y media, o sea, y bueno, y hace poco ha estado también Francesco Pupi, que creo que hoy vamos a hablar algo de él. Francesco Pupi tiene 2 podcasts,
uno para una aplicación de entrenamiento para la que él trabaja, sí. Pero luego tiene otro más personal que se llama Toda superficie disponible, ¿no? O sea, Any Surface Available, y es en italiano ese, y bien habla italiano también. Sí, no, sí, es políglota. Sí. De hecho, yo creo que, me va a perdonar, pero donde peor se expresa casi es en castellano, que hay veces que tú le ves y estás hablando con él y se queda clavado hasta que arranca, ¿no? De que me da la sensación como cuando tú estás hablando con alguien, un himalayista que acaba de bajar de los 8.000 y que parece que no le ha llegado el oxígeno al cerebro. Pues pasa algo parecido. Pero bueno, ¿te llamó algo la atención de todo lo que dijo? Porque es verdad que hubo 2 o 3 titulares. Sí que nos dejó más claro cuáles son esos puntos de mejora que identificó en Western States. Esto sí, quizá me sorprendió que no dijese, cuando estuvisteis discutiendo cuál de las 4 podría ser la más difícil, en ningún momento mencionó UTMB, pero sinceramente yo diría que UTMB, Western States y Sierre Sinal son las 3 súper competitivas, o sea, le va a costar hacer lo que haga, gane o no, y quizá la que tiene más por la mano podría ser Cegama, pero bueno, que si está Manu Merillas, creo que Manu Merillas le tiene muchas ganas a Kilian en general, y no digamos ya en Cegama, que también es una carrera que él tiene bastante dominada, y luego, bueno, como le estamos viendo entrenar con hipoxia, que es una de las especialidades de Jesús Álvarez Herms, no lo sé, me sorprendió esto, pero bueno, sí es verdad que mencionó a Tom y mencionó a Ben Dieman, que son primero y segundo del año pasado, o sea, bueno, él está perfectamente al día de todo lo que ocurre en competición. Entonces, o sea, algo súper innovador, súper revolucionario, pues no lo sé. Bueno. Y luego, no creo que mienta 2 cosas, ¿no? Dani Sanabria decía esto de que le había quitado hierro a la competición Kilian, ¿no? Diciendo, no, nos ayudamos los unos a los otros. A ver, él es el primero que es súper competitivo, pero lo que creo que quiso decir es que en la carrera vamos con el cuchillo en los dientes y nos peleamos entre unos y otros, pero fuera de la competición somos tan amigos. O sea, yo creo que sí que creo que él reconoce que los rivales, sobre todo si están a tu nivel, sacan lo mejor de ti. Y tenemos un montón de ejemplos, como por ejemplo el récord de 2022 de Cegama, que fue por Davide Magnini, que fue la primera vez que alguien entró en Santi Espíritu por delante de Kilian. Y finalmente se quedó a 3:39, 3 horas 39 versus las 3:36 de Kilian, pero nadie más, salvo el propio Kilian, ha bajado de 3 horas 40 en Cegama. O sea que aquel tiempazo de 2022 récord vigente fue gracias a Davide Magnini. Y yo creo que esto es lo que quería decir Kilian, que es que gracias a los rivales es como nos exprimimos. Esto es una. Y luego lo que también creo que no fue un farol, o sea que sinceramente creo que es así, esto del Troy, o sea del Trail Running of the Year, o me da igual, o los puntos ITRA o los puntos UTMB que se le conceden a sus actuaciones de Jim Walmsley de 2025, yo sinceramente creo que a Kilian eso no le importa, e incluso a Jim creo que tampoco le importa demasiado, O sea, a Jim lo que más le motiva es quedar por encima de esos de rivales que están a su nivel. Que en este caso es Kilian Jornet. Lo que está claro, y eso yo creo que sí que lo deja bastante, él no lo puede decir, decir, hombre, claro, no puedo meterme en la cabeza de Tom Evans para decir que haya redirigido su calendario para estar en el Ultra Trail de Mont Blanc, porque yo he anunciado que voy a estar en el UTMB, pero a mí me parece una obviedad, sobre todo, pero porque es algo natural, no busquéis de ningún tipo de polémica, es decir, yo quiero ir donde están los mejores. ¿Por qué vuelve Kilian Jornet al Ultra Trail de Mont Blanc? Que es una pregunta que yo descarté de las que podía hacer en ese tiempo que tenía, que me da rabia de esto mismo que está diciendo Héctor, decir 2 horas y medio con un entre comillas influencer podcaster de francés, 2 horas y pico, que yo a lo mejor podría haber aspirado a estar hablando 2 horas y pico, pero renunciando a la entrevista in situ con Kilian Jornet, ¿no? Prefiero tenerle aquí amarrado, hablando con él, sentirle la cara y demás, aunque sean 10 minutos, a estar hablando por una videoconferencia 2 horas y media con él. ¿Que saldrían más titulares? Seguro, pero visualmente
técnicamente y todo, yo no es que, no sé, periodísticamente desde mi punto de vista no se podía desperdiciar la ocasión, y ya está. Luego va a estar Juan González hablando también de esa oportunidad que tuvo de entrevistarle, que sea él el que diga que se la encontró y que al final de una entrevista que nosotros teníamos que haber tenido mucho más tiempo se dividió en 3 partes y al final son 10 minutos y el tiempo que da es para lo que da. Y sin liarme más, precisamente no le pregunto por lo del Ultra Trail de Mont Blanc porque me parece muy obvio. Él está en la línea de salida del Ultra Trail de Mont Blanc porque considera que allí va a estar compitiendo con los mejores, con Jim, con Tom, y con todos los que se den cita. Ojalá cuando salga el anuncio final del listado de élites veamos que están todos y estemos todos con los dientes largos puestos a finales de agosto viendo la salida desde Chamonix. Bueno, sin más, Héctor, íbamos a hablar decías tú, de Francesco Pupi, y es que ha habido una ligera polémica, ¿no? Eso es, no sé si decir controversia, en el sentido que se han expuesto argumentos a favor y en contra de lo que no sé si denominar el modelo actual de competición en ultras. Esto sale de François Daen, que François Daen yo creo que es una autoridad, porque si miras en su UTMB Index tiene resultados desde 2006. O sea, no solo es que haya ganado el UTMB 100 millas 4 veces, o varias veces también el Diagonal de Fou, o haya tenido varios FKTs, ¿no? Fastest Known Times, y que también compita en esquimo, ¿no? Sino que eso, 20 años en la alta competición, podríamos decir. No sé exactamente en qué punto está ahora, pero bueno, recientemente hicieron quinto la acordada Remy Bonnet, François Daen, hicieron quintos en Pierramenta, que es prueba de multidías en esquí de montaña, pero bueno, la cuestión, una autoridad, y entonces ha hecho un reciente post en su Instagram con esta reflexión de si es sostenible en el largo plazo y para cuerpo y para mente lo que podríamos denominar el modelo competitivo actual en ultras. Entonces, él lo explica así, y es que a día de hoy la norma, esto es discutible, bueno, luego lo revisamos, la norma es competir de enero a diciembre, o sea, durante todo el año, e incluso si eso exige que, por ejemplo, para poder estar en una Trans Gran Canaria o para poder estar en una Chianti, eso exige que tengas que entrenarte en cinta de correr o con máquina de hipoxia, en lugar de en la propia montaña. O sea, y los problemas de esto, y que van en esa línea de que quizá no sea sostenible, él pone como ejemplo directamente la Chianti de 2025, que dice que sí, que los medios de comunicación crearon mucho hype y allí vimos a 3 de los grandes corredores del momento ultra. ¿Y qué pasó después? Pues que Jim Walmsley se lesionó y no pudo estar en Western States. Martin Gafuri, que es comentarista, por ejemplo, comenta en inglés y francés el UTMB, Chamonix, pues Martin Gafuri contestó que también, o sea, reforzando la tesis de François, que ya no es habitual, quitando Ludovic Pommeret o Kiki, como le llaman cariñosamente a Kilian, o el propio François, quitando esas 3 excepciones, no es habitual ver corredores ultra con una longevidad deportiva de más allá de los 5 años. Vale, esa es su postura, pero entonces contestan, por ejemplo, Francesco Pupi, pero también Thibaut Garrivier o Nico Martin, que creo que también es corredor élite francés. O sea, que ha habido bastante discusión. De hecho, el post tiene 7.700 likes y 96 comentarios, ¿eh? O sea, que ha generado... eso no es nada comparado con el sorteo de la gorra y la camiseta de Kilian Jornet de Ingrávidos, no tiene nada que ver. Sí, hola. 135.000 reproducciones la entrevista de Ingrávidos a Kilian Jornet esta mañana. Se nos ha ido de las manos, sí. Para, como dices tú, tampoco decir demasiado, pero bueno, oye, al final lo que te decía yo, que esa es una reflexión que yo hago a nivel interno, que la puedo hacer con mi padre o con compañeros de la profesión, de decir, renuncias a la entrevista de 10 minutos, 11 minutos de Kilian Jornet y apuestas porque te dé una de 1 hora tranquilamente charlando cada uno con un café y que te cuente cosas, o aprovechas la que tienes pájaro en mano allí. Pues yo creo que la mayoría o el 90% hubiese apostado por lo que hice yo, pero sin más. Oye, Héctor, muy interesante todo lo que nos has contado, como siempre. Sé que tenemos fiesta gorda en Calamorro, la analizamos la próxima semana, porque es que además no quiero hablar más de Calamorro contigo ni nada, porque va a estar Sara Alonso unos minutitos aquí, ¿vale? Así que nada, un abrazote, cuídate. Adiós, Héctor. Abrazo. Hasta luego.
En mi segunda carrera de trail fui campeona de España.